La mañana del 17 de marzo de 1993 amaneció nublada en San Miguel de Allende, Guanajuato. Las calles empedradas aún conservaban la humedad de la llovizna nocturna, y el mercado municipal comenzaba a llenarse de vendedores que preparaban sus puestos de frutas y verduras. Nadie imaginaba que ese día marcaría el inicio de uno de los misterios más perturbadores que la comunidad recordaría durante décadas. Roberto Mendoza Salazar, un hombre de 42 años conocido en el pueblo como carpintero respetado y viudo desde hacía 3 años, salió de su modesta casa en la calle Recreo acompañado de su hija Valentina, de 17 años. Varios vecinos los vieron subir al autobús que iba hacia Querétaro aquella mañana. Llevaban 2 maletas pequeñas y, según recordaría después doña Carmela, la tendera de la esquina, Valentina parecía nerviosa, mirando constantemente hacia atrás mientras su padre la tomaba del brazo con firmeza. «Vamos a visitar a unos familiares», explicó Roberto brevemente cuando la mujer preguntó sobre el viaje. Nunca más fueron vistos en San Miguel de Allende. Antes de continuar con esta historia, me gustaría pedirte que te suscribas al canal y dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias que merecen ser contadas. Los primeros días después de su partida no despertaron mayor preocupación. Roberto no tenía muchos amigos cercanos, y su círculo social se limitaba a los clientes de su taller de carpintería y algunos conocidos de la iglesia. Valentina, por su parte, había abandonado la escuela secundaria 2 años antes, según Roberto, para ayudarlo en el negocio familiar tras la muerte de su esposa, Magdalena, quien había fallecido en circunstancias que algunos consideraban extrañas. Una caída por las escaleras de su propia casa que le provocó un traumatismo craneal fatal. Fue Jacinta Romero, la hermana menor de Magdalena, quien primero dio la voz de alarma. Jacinta vivía en León y mantenía contacto regular con su sobrina Valentina a través de cartas. Cuando pasaron 3 semanas sin recibir respuesta a sus 2 últimas misivas y sin poder comunicarse por teléfono, decidió viajar a San Miguel de Allende. Lo que encontró la llenó de una angustia profunda que no supo explicar en ese momento. La casa de los Mendoza estaba cerrada con candado. Los vecinos comentaban que Roberto había mencionado un viaje, pero nadie sabía exactamente a dónde ni por cuánto tiempo. El taller de carpintería permanecía con las cortinas echadas y varios pedidos sin terminar esperaban en el interior. Jacinta intentó forzar la puerta trasera y, cuando finalmente logró entrar, lo que vio la dejó helada. La casa estaba impecablemente ordenada, pero había señales sutiles de que alguien había salido con prisa. En la habitación de Valentina faltaba ropa del armario, pero sus objetos personales más preciados, fotografías de su madre, un rosario que había pertenecido a su abuela, sus cuadernos de dibujo, permanecían intactos. Era como si la muchacha hubiera tenido que elegir entre lo esencial y lo importante y hubiera optado por lo primero. Jacinta no perdió tiempo. Al día siguiente, el 8 de abril de 1993, presentó una denuncia formal ante la Policía Judicial del Estado de Guanajuato. El agente que la atendió, un hombre de mediana edad con el uniforme arrugado y actitud desinteresada, tomó nota de sus declaraciones con evidente escepticismo. «Señora, es muy común que la gente se vaya sin avisar. Tal vez su cuñado consiguió trabajo en otro lado», argumentó mientras garabateaba en un formulario amarillento. Jacinta insistió. «Valentina nunca dejaría sus cosas así. Algo malo está pasando». El agente prometió investigar, pero sus palabras carecían de convicción. Durante los siguientes meses, Jacinta se convirtió en una detective informal. Recorrió estaciones de autobuses, preguntó en terminales de Querétaro, Celaya y hasta Guadalajara.
Colocó carteles con las fotografías de Roberto y Valentina en postes y paredes. La imagen mostraba a un hombre de aspecto serio, con bigote negro y ojos hundidos, junto a una joven de rostro delicado, cabello oscuro hasta los hombros y una sonrisa tímida que no alcanzaba sus ojos. Desaparecidos desde marzo de 1993, decía el texto en letras rojas. La investigación oficial avanzaba con una lentitud exasperante. Los agentes visitaron la casa, hablaron con algunos vecinos y revisaron los registros de las terminales de autobuses. En la terminal de San Miguel de Allende, un empleado recordaba vagamente haber visto a un hombre y una joven que coincidían con las descripciones, pero no pudo confirmar su destino. Los registros de pasajeros de aquella época eran deficientes, simples listas manuscritas que muchas veces quedaban incompletas. El rastro se enfriaba rápidamente. Mientras tanto, Jacinta comenzó a hurgar en el pasado de su cuñado con ayuda de algunas amigas de su difunta hermana. Lo que descubrió la perturbó profundamente. Roberto Mendoza no era originario de San Miguel de Allende. Había llegado al pueblo en 1973, 20 años antes de su desaparición, procedente de un pueblo pequeño en Michoacán, cuyo nombre nunca mencionaba. Se había establecido como carpintero y rápidamente ganó reputación por su trabajo meticuloso, aunque siempre mantuvo una distancia social con sus vecinos. En 1975 conoció a Magdalena Romero en una celebración religiosa y para 1976 ya estaban casados. Valentina nació ese mismo año, en noviembre. Magdalena había sido una mujer alegre y sociable, muy diferente a su esposo. Durante los primeros años de matrimonio parecía feliz, pero con el tiempo su carácter había cambiado. Varias amigas recordaban que en los últimos años, antes de su muerte, Magdalena se había vuelto retraída, nerviosa y evitaba las reuniones sociales. En 2 ocasiones había aparecido con moretones que atribuía a caídas domésticas. Tu hermana tenía miedo, le confió una vecina a Jacinta durante una de sus visitas. No de Roberto exactamente, pero sí de algo en esa casa, algo que nunca quiso contarme. La muerte de Magdalena en 1990 había sido oficialmente catalogada como accidente, pero ahora Jacinta comenzaba a cuestionarlo todo. Revisó los escasos documentos del caso y descubrió que no hubo autopsia completa, solo un examen superficial por parte del médico forense local, quien había certificado que las lesiones eran consistentes con una caída. Roberto había insistido en un entierro rápido y privado, argumentando razones religiosas. A medida que las semanas se convertían en meses, Jacinta notó un patrón inquietante en los testimonios que recopilaba. Después de la muerte de Magdalena, varios vecinos habían observado cambios en la dinámica de la casa Mendoza. Valentina, que entonces tenía 14 años, había dejado de asistir a la escuela. Roberto explicaba que la muchacha necesitaba tiempo para superar el dolor de perder a su madre, y que además él necesitaba ayuda en el negocio. La joven, que antes era vista ocasionalmente jugando con otras niñas del barrio, se había vuelto prácticamente invisible, saliendo solo para hacer compras rápidas en el mercado, siempre con la mirada baja y pocas palabras. Doña Socorro, una señora mayor que vivía al lado de los Mendoza, recordaba algo que en su momento no le pareció significativo, pero que ahora cobraba un tono siniestro. Después de que murió la señora Magdalena, empecé a escuchar voces por las noches. No peleas exactamente, sino cómo. Conversaciones tensas, y a veces escuchaba llorar a Valentina, un llanto ahogado como si estuviera tapándose la boca. Cuando Jacinta preguntó por qué no había intervenido, doña Socorro bajó la mirada avergonzada. Uno no se mete en los asuntos de otras familias. Además, pensé que era normal. La muchachita extrañaba a su madre. En julio de 1993,
4 meses después de la desaparición, llegó un testimonio que cambiaría el rumbo de la investigación. Un comerciante de Querétaro, que ocasionalmente visitaba San Miguel de Allende para comprar artesanías, se presentó ante Jacinta después de ver uno de los carteles. El hombre, de nombre Esteban Vargas, recordaba haber visto a Roberto Mendoza en la terminal de autobuses de Querétaro el día de su desaparición. Lo que llamó su atención no fue solo reconocer al carpintero, sino la escena que presenció. El señor estaba comprando boletos y la muchacha que lo acompañaba, supongo que era su hija, parecía estar llorando. Él le susurraba algo al oído mientras la sostenía del brazo, bastante fuerte, diría yo. Me pareció extraño, pero pensé que tal vez era una adolescente caprichosa. Esteban proporcionó un detalle crucial. Recordaba que Roberto había preguntado por rutas hacia el norte. No compró los boletos en ese momento, solo preguntó horarios y precios. Escuché que mencionaba ciudades como Zacatecas, Durango, tal vez hasta Chihuahua. Le dije que si iba tan lejos, mejor fuera preparando dinero para varios boletos porque era un viaje largo. Con esta información, la investigación se expandió geográficamente. Jacinta convenció a las autoridades de que enviaran alertas a las policías estatales del norte del país. Los carteles con las fotografías de Roberto y Valentina comenzaron a aparecer en ciudades cada vez más alejadas de Guanajuato. Pero el territorio era vasto, y en aquellos años anteriores a Internet y las bases de datos digitales, rastrear a 2 personas que conscientemente querían desaparecer era como buscar agujas en un pajar infinito. Jacinta no podía permitirse dejar su vida en León indefinidamente. Tenía un esposo y 2 hijos pequeños que la necesitaban, pero el caso de Valentina la obsesionaba. Cada noche, al acostarse, veía el rostro de su sobrina, esa niña dulce que había conocido, transformada en una adolescente silenciosa y asustada. ¿Qué le había hecho Roberto? ¿Por qué habían huido? Y la pregunta más aterradora, ¿seguía Valentina con vida? En agosto de 1993, un anciano sacerdote de la parroquia de San Miguel de Allende contactó a Jacinta con información que había estado guardando por respeto al secreto de confesión, pero que su conciencia ya no le permitía callar completamente. El padre Anselmo, un hombre de 70 años con la espalda encorvada y manos temblorosas, le explicó que no podía revelar detalles específicos de ninguna confesión, pero que consideraba su deber moral advertirle sobre algo. Hace años, su hermana Magdalena vino a verme en varias ocasiones. Estaba profundamente angustiada por una situación en su hogar que involucraba a su hija. No puedo decir más, pero debo decirle esto. Si Valentina desapareció con su padre, no fue voluntariamente. Esa muchacha necesitaba ayuda hace mucho tiempo, y todos fallamos en dársela. Las palabras del padre Anselmo confirmaban las peores sospechas de Jacinta. Su hermana había intentado buscar ayuda, había reconocido que algo terrible estaba ocurriendo en su casa, pero no había encontrado el apoyo necesario o el valor para actuar decisivamente. ¿Había sido eso lo que la llevó a su muerte? ¿Había amenazado Roberto con exponer algo? O peor aún, ¿había sido la caída por las escaleras realmente un accidente? La investigación oficial comenzó a tomar un giro más serio cuando, en octubre de 1993, un nuevo detective fue asignado al caso. El comandante Felipe Ruiz era un hombre de unos 50 años, veterano de la policía judicial con experiencia en casos complejos. A diferencia de sus predecesores, Ruiz tomó el caso con profesionalismo y dedicación. Leyó todos los informes, entrevistó nuevamente a los vecinos y solicitó la exhumación del cuerpo de Magdalena Mendoza. La exhumación se realizó en noviembre de 1993, 3 años después de su muerte. El forense que realizó el nuevo examen encontró fracturas en el cráneo consistentes con el informe original, pero también detectó fracturas antiguas en las costillas
que habían sanado antes de su muerte, así como signos de trauma repetido que no habían sido documentados en el examen inicial. Esta mujer fue víctima de violencia doméstica durante un período prolongado, dictaminó el médico forense en su informe. Si bien las lesiones que causaron su muerte son consistentes con una caída, no puedo descartar que fuera provocada. Con esta nueva información, Roberto Mendoza dejó de ser simplemente un padre desaparecido con su hija para convertirse en el principal sospechoso de la muerte de su esposa y posible secuestrador de su propia hija. Se emitió una orden de aprehensión nacional y su fotografía comenzó a circular en los programas de televisión dedicados a buscar personas desaparecidas o prófugas de la justicia. Los meses pasaron convirtiéndose en años. En 1994 hubo un avistamiento no confirmado en Torreón, Coahuila. Un empleado de una maderería reportó haber vendido herramientas a un hombre que se parecía a Roberto Mendoza, pero cuando la policía local llegó al lugar, no encontraron rastro de él. En 1995, una maestra de una escuela rural en Durango mencionó a una joven que había aparecido brevemente en su comunidad. Una muchacha silenciosa que parecía asustada y que desapareció antes de que pudieran hacerle preguntas. La descripción coincidía con Valentina, pero para cuando las autoridades llegaron ya no había nadie. Jacinta no se rendía. Convertir la búsqueda de su sobrina en el propósito de su vida, viajando cuando podía, escribiendo cartas a autoridades, organizando búsquedas. Su esposo, al principio comprensivo, comenzó a mostrar frustración. «Llevas años en esto, Jacinta. Tal vez es hora de aceptar que no los vamos a encontrar». Pero ella no podía aceptarlo. En sus sueños, Valentina la llamaba, le pedía ayuda, y ella no podía fallarle como todos los demás habían fallado. En 1997, 4 años después de la desaparición, llegó una carta anónima a la casa de Jacinta en León. El sobre no tenía remitente, solo estaba dirigido a ella. La carta, escrita con letra temblorosa en un papel barato, contenía un mensaje breve pero devastador. Valentina está viva, pero no libre. Busca en Chihuahua, cerca de la frontera. Él la mantiene escondida. No puedo decir más sin ponerme en peligro. Un alma preocupada. Jacinta llevó la carta inmediatamente al comandante Ruiz, quien ordenó un análisis grafológico y de huellas dactilares. El papel no reveló huellas útiles y la letra no coincidía con ninguna en los archivos. Sin embargo, la pista era lo suficientemente específica como para justificar acción. Ruiz coordinó con autoridades de Chihuahua para intensificar la búsqueda en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez y Ojinaga. La búsqueda en Chihuahua se extendió durante meses. Los agentes visitaron comunidades rurales, mostraron fotografías en mercados y plazas, hablaron con autoridades locales. Chihuahua era un estado vasto, con innumerables ranchos, pueblos pequeños y lugares donde alguien podría esconderse efectivamente. Además, la proximidad con Estados Unidos significaba que Roberto y Valentina podrían haber cruzado la frontera, lo cual complicaría aún más su localización. En marzo de 1998, 5 años después de la desaparición, un ranchero en las afueras de Ojinaga reportó haber alquilado una pequeña cabaña a un hombre que coincidía con la descripción de Roberto. El hombre se hacía llamar Ricardo Solís y trabajaba ocasionalmente como carpintero para ranchos de la zona. Vivía con una mujer joven que decía era su esposa, aunque los vecinos notaban que ella nunca salía sola y parecía temerosa. El ranchero no había pensado mucho en ello hasta que vio un cartel con las fotografías de los Mendoza en la oficina postal de Ojinaga. Las autoridades organizaron un operativo para el 15 de marzo de 1998.
Un grupo de agentes judiciales, acompañados por el comandante Ruiz que había viajado desde Guanajuato, rodearon la cabaña al amanecer. Llamaron a la puerta, identificándose como policía. Hubo un largo silencio antes de que alguien respondiera. Finalmente una voz masculina preguntó qué querían. «Ricardo Solís, necesitamos hablar con usted sobre un asunto legal», respondió Ruiz. Más silencio. Entonces, repentinamente, se escuchó un grito, una voz femenina que gritaba «¡Ayuda!». Los agentes no esperaron más, derribaron la puerta y entraron en la cabaña. Lo que encontraron quedaría grabado en sus memorias para siempre. Roberto Mendoza, no cabía duda de su identidad, estaba de pie en medio de la habitación principal, sosteniendo un cuchillo contra su propio cuello. Sus ojos tenían una expresión de desesperación absoluta, y detrás de él, encogida en una esquina, estaba Valentina Mendoza. Pero la joven de 22 años que vieron los agentes era muy diferente a la adolescente de las fotografías de 1993. Su rostro había envejecido prematuramente. Su cuerpo era delgado hasta la demacración y sus ojos mostraban un terror tan profundo que varios agentes después admitirían haber sentido un escalofrío. Lo más impactante era su vientre. Valentina estaba embarazada, visiblemente en el último trimestre. «No se acerquen», gritó Roberto con voz temblorosa. «No entienden nada. Ella es mi esposa. Esto es legal. Tenemos documentos». El comandante Ruiz, manteniendo la calma, comenzó a hablar con voz suave. «Roberto, nadie va a lastimarte, solo queremos hablar. Baja el cuchillo. Valentina, estás herida. Necesitas ayuda médica». La joven no respondió. Solo miraba fijamente al suelo, temblando. La situación se mantuvo tensa durante casi una hora. Los negociadores intentaban persuadir a Roberto de que se entregara pacíficamente, mientras Valentina permanecía inmóvil en su esquina, como si fuera una estatua de miedo. Finalmente, fue la propia Valentina quien rompió el impasse. Con voz apenas audible, casi un susurro, dijo: «Por favor, ya no más, ya no puedo más». Esas palabras parecieron quebrar algo en Roberto. El cuchillo cayó de su mano, sus hombros se desplomaron y comenzó a llorar. Los agentes se movieron rápidamente. Esposaron a Roberto y lo sacaron de la cabaña mientras él gritaba: lo siento, no sabía cómo parar». Valentina fue atendida inmediatamente por paramédicos que habían acompañado al operativo. Estaba severamente desnutrida, deshidratada y mostraba signos de anemia. La trasladaron al hospital de Ojinaga, donde comenzaron a estabilizar su condición. Las primeras horas después del rescate fueron caóticas. Jacinta, notificada inmediatamente, viajó durante toda la noche desde León hasta Ojinaga, un trayecto de más de 1000 kilómetros que realizó sin detenerse, llorando durante todo el camino, alternando entre gratitud por encontrar a Valentina viva y horror por lo que podría haber sufrido durante esos 5 años. Cuando finalmente llegó al hospital y pudo ver a su sobrina, Jacinta apenas pudo contener su angustia. La joven que yacía en esa cama hospitalaria era una sombra de la Valentina que recordaba. «Tía», susurró Valentina cuando la vio entrar, y esas fueron las únicas palabras que pudo pronunciar antes de comenzar a sollozar incontrolablemente. Jacinta la abrazó con delicadeza, consciente de su fragilidad física y emocional, y le susurró una y otra vez: «Estás a salvo ahora. Estás a salvo». Durante los días siguientes, mientras Valentina se recuperaba físicamente en el hospital, comenzaron a emerger los detalles de su pesadilla de 5 años. Sin embargo, la joven se negaba a hablar más allá de respuestas monosilábicas, y los médicos advirtieron que forzarla podría causarle un daño psicológico aún mayor. Roberto, por su parte, había sido trasladado a una prisión en Chihuahua, donde esperaba ser procesado por múltiples cargos. El comandante Ruiz,
Experimentado en casos de trauma, sabía que tenían que proceder con extrema precaución. Contrató a una psicóloga especializada en víctimas de abuso para que trabajara con Valentina. La doctora Leticia Campos, una mujer de unos 40 años con una reputación impecable en el manejo de casos sensibles, comenzó sesiones diarias con la joven. Al principio, Valentina solo lloraba o permanecía en silencio. Gradualmente comenzó a compartir fragmentos de su historia. Lo que reveló en esas sesiones, documentadas cuidadosamente por la doctora Campos, era una narrativa de abuso sistemático que había comenzado mucho antes de la desaparición en 1993. Según Valentina, su padre había empezado a comportarse de manera inapropiada cuando ella tenía aproximadamente 12 años, poco antes de la muerte de su madre. Los toques inapropiados, los comentarios que la hacían sentir incómoda, habían escalado gradualmente. Magdalena, su madre, había descubierto algo de esto y había intentado intervenir, lo que llevó a peleas terribles entre sus padres. Valentina creía firmemente que su madre no había muerto en un accidente, sino que su padre la había empujado por las escaleras después de que ella amenazara con denunciarlo. Después de la muerte de Magdalena, la situación había empeorado drásticamente. Roberto había comenzado a abusar sexualmente de Valentina de manera regular, justificando sus actos con una retórica retorcida sobre el amor paternal y la necesidad de que ella ocupara el lugar de su madre. La mantenía aislada, controlaba cada aspecto de su vida y la amenazaba constantemente con matarla si intentaba pedir ayuda o huir. Me decía que nadie me creería, que pensarían que yo lo había seducido, que terminaría en un reformatorio o algo peor. Relataba Valentina entre lágrimas. En marzo de 1993, Roberto había decidido que era demasiado peligroso permanecer en San Miguel de Allende. Valentina había comenzado a desarrollarse físicamente de maneras que llamaban la atención, y algunos vecinos empezaban a hacer preguntas sobre su ausencia de la escuela y su apariencia demacrada. Roberto temía que alguien eventualmente reportara la situación. Así que planeó su huida, diciéndole a Valentina que si no cooperaba, haría daño a su tía Jacinta y a sus primos. Aterrorizada, la joven había obedecido. Durante los 5 años siguientes, Roberto y Valentina habían vivido como nómadas, moviéndose de ciudad en ciudad por el norte de México. Él trabajaba en carpinterías temporales o en ranchos, siempre bajo nombres falsos. Habían estado en Zacatecas, Durango, Torreón, Saltillo, antes de establecerse finalmente en Ojinaga. En cada lugar, Roberto presentaba a Valentina como su esposa, a pesar de que en realidad no estaban casados. La mantenía prácticamente prisionera, sin permitirle salir sola, sin acceso a teléfono o correo. El aislamiento era casi total. En Ojinaga, Roberto había conseguido documentos falsos que los identificaban como esposos. Habían vivido en la cabaña del ranchero durante aproximadamente 8 meses antes de ser descubiertos. Durante ese tiempo, Valentina había quedado embarazada por segunda vez. Reveló que había estado embarazada una vez antes, en 1995, pero había sufrido un aborto espontáneo en circunstancias traumáticas, sin atención médica, solo con Roberto, intentando ayudarla en la cabaña donde vivían en ese entonces en Durango. La experiencia casi la había matado. Esta segunda gestación había sido aterradora para Valentina. Sabía que algo no estaba bien con su cuerpo, que el bebé no se movía normalmente, pero Roberto se negaba a llevarla a un médico por miedo a que los descubrieran. La carta anónima que Jacinta había recibido en 1997 había sido enviada por una mujer que ocasionalmente compraba pan a Valentina en uno de los pocos momentos en que Roberto la había dejado hacer compras bajo estricta vigilancia. La mujer había notado su vientre
y su expresión de terror absoluto, y aunque no sabía exactamente qué estaba pasando, su instinto le decía que algo estaba terriblemente mal. Los médicos del hospital de Ojinaga, después de examinar a Valentina, confirmaron que el feto que llevaba tenía serias anomalías genéticas, probablemente resultado de la relación incestuosa. Le explicaron con delicadeza que el bebé tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir al parto y que continuar con el embarazo ponía en riesgo su propia vida, ya que su estado de salud general era precario. Enfrentada a esta realidad devastadora, Valentina, con el apoyo de Jacinta y la doctora Campos, tomó la decisión de interrumpir el embarazo. El procedimiento se realizó en un hospital más grande en la ciudad de Chihuahua, donde fue trasladada bajo resguardo policial. La noticia del caso había comenzado a filtrarse a la prensa, y aunque las autoridades intentaban mantener la confidencialidad para proteger a Valentina, los periodistas habían comenzado a aparecer. La historia de un padre que había secuestrado a su hija y la había mantenido cautiva durante 5 años, abusando de ella sexualmente, era precisamente el tipo de caso que generaba titulares sensacionalistas. Jacinta, actuando como guardiana legal de su sobrina, contrató a un abogado para proteger los derechos de Valentina y para asegurar que Roberto enfrentara las consecuencias de sus actos. El proceso legal sería largo y complicado, involucrando múltiples jurisdicciones y cargos que iban desde secuestro y violación hasta homicidio en el caso de Magdalena. Roberto Mendoza, por su parte, no negaba los hechos, pero intentaba justificarlos. En sus declaraciones iniciales a la policía, describía su relación con Valentina como amor verdadero, afirmando que ella había consentido y que habían huido juntos para poder vivir su amor prohibido. Estas declaraciones enfurecían al comandante Ruiz y a todos los involucrados en el caso, quienes entendían que se trataba de la narrativa típica de un abusador intentando reubicar la culpa. Cuando Valentina finalmente tuvo la fortaleza emocional para testificar, su versión contradecía completamente la de su padre. Con voz temblorosa pero determinada, relataba ante las autoridades cómo él había destruido su adolescencia, su inocencia, su capacidad de confiar en otros seres humanos. Describía las amenazas constantes, el miedo omnipresente, la sensación de estar atrapada en una pesadilla sin escape. «Nunca consentí nada», afirmaba con claridad. «Él es mi padre. Yo era una niña. Él tenía todo el poder y yo no tenía ninguno». Los días en el hospital de Chihuahua se convirtieron en semanas mientras Valentina se recuperaba física y emocionalmente. La interrupción del embarazo, aunque necesaria, había sido traumática. Además de la pérdida física, Valentina enfrentaba sentimientos complejos y contradictorios sobre el embarazo. Aunque sabía intelectualmente que había tomado la decisión correcta, parte de ella lloraba por lo que podría haber sido en circunstancias diferentes. La doctora Campos visitaba diariamente a Valentina, trabajando en técnicas de procesamiento del trauma. Le explicaba que la recuperación no sería lineal, que habría días buenos y días terribles, que algunos síntomas del trauma podrían persistir durante años. También coordinaba con otros especialistas, incluyendo médicos que trataban las secuelas físicas del abuso prolongado y trabajadores sociales que planificaban la reintegración de Valentina a una vida normal. Jacinta permanecía junto a su sobrina día y noche, dejando a su familia en León bajo el cuidado temporal de familiares. Su esposo, aunque inicialmente reticente sobre su obsesión con el caso, ahora entendía completamente por qué había sido tan importante para ella. «Perdóname por haber dudado», le dijo durante una de sus conversaciones telefónicas. «Hiciste lo correcto, trajiste a esa niña de vuelta». En abril de 1998, un mes después del rescate, Valentina fue dada de alta médica. Aunque su recuperación física estaba progresando,
Los médicos enfatizaban que requeriría años de terapia psicológica y apoyo emocional. Jacinta tomó la decisión de llevar a Valentina a vivir con ella en León, al menos temporalmente, donde podría estar rodeada de familia y recibir atención constante. El viaje de regreso a Guanajuato fue silencioso. Valentina pasaba largos períodos mirando por la ventana del automóvil, observando el paisaje desértico de Chihuahua transformarse gradualmente en las montañas del Bajío. De vez en cuando, Jacinta le tomaba la mano y la apretaba suavemente, sin decir nada, solo estando presente. No había palabras que pudieran arreglar lo que había sucedido, pero al menos podía ofrecer su presencia constante. La llegada a León fue emotiva. Los hijos de Jacinta, primos de Valentina que apenas la recordaban, la recibieron con una mezcla de curiosidad y compasión. La casa de Jacinta era modesta pero acogedora, y habían preparado una habitación especialmente para Valentina, decorándola con colores suaves y asegurándose de que tuviera privacidad y comodidad. Era el primer espacio verdaderamente propio que Valentina había tenido en 5 años. Los primeros días en León fueron difíciles. Valentina sufría de pesadillas constantes, despertándose gritando varias veces por noche. Se asustaba con sonidos repentinos, evitaba estar en habitaciones pequeñas y cerradas, y tenía dificultad para comer regularmente. Jacinta, siguiendo las recomendaciones de la doctora Campos, no presionaba. Le daba espacio cuando lo necesitaba, pero estaba siempre disponible cuando Valentina buscaba compañía o consuelo. En León, Valentina comenzó terapia intensiva con un psicólogo local especializado en trauma complejo, el doctor Ramón Estrada. Las sesiones eran 3 veces por semana, y aunque inicialmente Valentina resistía a hablar sobre sus experiencias, gradualmente comenzó a abrirse. El doctor Estrada utilizaba técnicas de procesamiento de trauma que ayudaban a Valentina a integrar sus experiencias sin ser retraumatizada por revivir cada detalle. Mientras tanto, el caso legal contra Roberto Mendoza avanzaba. Los fiscales de Guanajuato y Chihuahua coordinaban para construir un caso sólido. Los cargos eran extensos: secuestro agravado, violación continuada de menor, incesto, violencia familiar, falsificación de documentos, y reabrieron la investigación sobre la muerte de Magdalena con la intención de presentar cargos de homicidio. La defensa de Roberto intentó argumentar que debido al tiempo transcurrido y a que Valentina había participado voluntariamente en la relación, los cargos debían reducirse. Este argumento indignó a todos los involucrados. El fiscal del caso, licenciado Eduardo Herrera, un hombre de principios firmes, argumentó vehementemente que no puede haber consentimiento cuando existe una relación de poder tan desigual, especialmente cuando el abuso comenzó cuando Valentina era una menor de edad bajo la tutela de su padre. La prensa nacional había comenzado a seguir el caso con intensidad. Los titulares eran sensacionalistas. Horror en Guanajuato. Padre secuestra y viola a su hija durante 5 años. El monstruo de San Miguel de Allende. Una década de pesadilla. El caso Mendoza Romero. Aunque los medios no podían legalmente publicar el nombre completo de Valentina por ser víctima de abuso sexual, especulaban constantemente sobre detalles del caso. Valentina, aconsejada por su abogado y su psicólogo, decidió no leer nada de la cobertura mediática. Era demasiado retraumatizante ver su vida privada expuesta públicamente, aunque fuera con la intención de generar justicia. Jacinta actuaba como filtro, leyendo los artículos ella misma y decidiendo qué información, si alguna, era apropiado compartir con su sobrina. En junio de 1998, 3 meses después del rescate, se celebró la primera audiencia preliminar en el Tribunal de Justicia de Guanajuato.
Valentina no estaba obligada a asistir físicamente gracias a una disposición especial del juez que permitía que su testimonio fuera presentado mediante grabación de video para evitarle el trauma de enfrentar a su padre en la sala del tribunal. La grabación había sido realizada en presencia de su abogado, un psicólogo y un representante de la fiscalía. El video duraba más de 2 horas. En él, Valentina narraba con doloroso detalle los años de abuso, el miedo constante, la pérdida de su madre, el embarazo y aborto espontáneo de 1995, el segundo embarazo y las condiciones de su cautiverio. Su testimonio era devastador. Varios presentes en la sala, incluyendo el juez, se emocionaron visiblemente. Roberto Mendoza, sentado en el banquillo de los acusados, mantenía la cabeza baja, incapaz de mirar la pantalla donde se proyectaba el testimonio de su hija. La defensa intentó cuestionar la credibilidad del testimonio, sugiriendo que Valentina podría haber sido influenciada por su tía y los terapeutas. Esta táctica fue rechazada firmemente por el juez, quien señaló que las evidencias físicas, los exámenes médicos que mostraban trauma sexual crónico, las condiciones de malnutrición en que fue encontrada, los documentos falsos, corroboraban completamente su relato. Además, varios testigos, incluyendo el ranchero que les había alquilado la cabaña en Ojinaga y vecinos de otros lugares donde habían vivido, confirmaban que Valentina parecía vivir bajo coerción. El juicio formal comenzó en septiembre de 1998. Duró 3 semanas, con testimonios de decenas de testigos. Jacinta testificó sobre la búsqueda de 5 años, sobre las señales de abuso que no había reconocido antes de la desaparición, sobre el cambio en su hermana Magdalena antes de morir. El padre Anselmo, el anciano sacerdote, también testificó, revelando lo que consideraba éticamente posible compartir, sin violar el secreto de confesión, que Magdalena había expresado temores por la seguridad de su hija. Los expertos médicos y psicológicos presentaron evidencia sobre el trauma complejo de Valentina, explicando al jurado cómo el abuso prolongado por parte de una figura de autoridad paternal destruye la capacidad de resistencia de la víctima. La doctora Campos testificó sobre el estado emocional de Valentina cuando fue rescatada, describiendo síntomas consistentes con el síndrome de estrés postraumático complejo y el síndrome de Estocolmo. Roberto Mendoza fue su propio peor enemigo durante el juicio. Cuando finalmente testificó en su defensa, sus intentos de justificar sus acciones solo sirvieron para horrorizar más al jurado. Hablaba de su amor por Valentina, de cómo después de la muerte de su esposa había necesitado el consuelo de su hija, de cómo gradualmente se habían enamorado. Sus palabras eran las de un hombre completamente disociado de la realidad, incapaz de reconocer la monstruosidad de sus actos. El fiscal Herrera presentó sus alegatos finales con una elocuencia y pasión que conmovieron a todos en la sala. Roberto Mendoza no es un hombre que cometió un error, es un depredador que sistemáticamente destruyó la vida de su propia hija, una niña que debía proteger. Violó no solo su cuerpo, sino su confianza, su inocencia, su derecho a una adolescencia normal. La mantuvo prisionera durante 5 años, no con cadenas físicas, sino con el terror psicológico, con amenazas, con el aislamiento, y cuando miramos hacia atrás, vemos que muy probablemente asesinó a su esposa cuando ella intentó detenerlo. Este hombre no merece compasión, merece el máximo castigo que la ley permita. El veredicto llegó el 28 de septiembre de 1998. El jurado deliberó durante apenas 4 horas antes de regresar con su decisión. Culpable en todos los cargos. Roberto Mendoza fue sentenciado a 40 años de prisión,
por los cargos combinados de secuestro, violación continuada, incesto y otros delitos. Aunque no se pudo probar definitivamente el homicidio de Magdalena, más allá de duda razonable, debido al tiempo transcurrido y la limitada evidencia forense, el juez indicó en su sentencia que consideraba altamente probable que Roberto fuera responsable también de esa muerte. Cuando la sentencia fue leída, Roberto Mendoza colapsó, llorando y gritando que era injusto, que lo habían malinterpretado. Fue sacado de la sala por guardias mientras continuaba su rabieta. Valentina, que había elegido asistir a esta audiencia final vía circuito cerrado desde una sala privada acompañada por Jacinta y la doctora Campos, solo cerró los ojos cuando escuchó el veredicto. No hubo celebración, solo un profundo agotamiento y una sensación de que un capítulo, aunque no el completo libro de su pesadilla, finalmente había terminado. Los meses siguientes fueron de ajuste y sanación gradual. Valentina continuaba con terapia intensiva, trabajando no solo en procesar el trauma, sino en reconstruir su identidad. Había perdido 5 años críticos de su desarrollo, toda su adolescencia tardía y el inicio de su edad adulta. Ahora, a los 22 años, tenía que aprender habilidades básicas de vida que la mayoría de las personas adquieren gradualmente: cómo tomar decisiones independientes, cómo establecer relaciones saludables, cómo confiar nuevamente en otros seres humanos. Jacinta se convirtió no solo en su tía, sino en una figura maternal, paciente y consistente. Le enseñaba cosas simples que Valentina había olvidado o nunca había aprendido adecuadamente: cómo cocinar, cómo manejar dinero, cómo usar el transporte público. Cada pequeño logro era celebrado. La primera vez que Valentina salió sola a la tienda de la esquina, regresó temblando, pero con una sonrisa tímida de orgullo. «Lo hice», dijo simplemente, y Jacinta la abrazó, ambas llorando. En 1999, Valentina expresó el deseo de terminar su educación. Había dejado la escuela a los 15 años y ahora, a los 23, quería obtener su certificado de secundaria y eventualmente estudiar algo más. Jacinta la inscribió en un programa de educación para adultos donde Valentina podía estudiar a su propio ritmo. Los maestros, informados discretamente sobre su situación general sin detalles específicos, fueron extraordinariamente comprensivos y pacientes. El estudio se convirtió en una forma de sanación para Valentina. Le daba estructura a sus días, un propósito más allá de simplemente sobrevivir. Descubrió que tenía un talento particular para el arte, especialmente el dibujo. Su terapeuta, el doctor Estrada, la animó a usar el arte como forma de expresión emocional. Los dibujos de Valentina eran a menudo oscuros y perturbadores, pero gradualmente comenzaron a incluir elementos de luz, de esperanza. En el año 2000, Valentina comenzó a asistir a un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso sexual e incesto. Al principio, era incapaz de hablar en las reuniones, solo escuchaba las historias de otras mujeres, pero gradualmente, en la seguridad de ese espacio donde todos entendían el trauma sin necesidad de explicaciones, comenzó a compartir fragmentos de su propia experiencia. Encontró que hablar con otras sobrevivientes era diferente a hablar con terapeutas o familia. Había una validación inmediata, un entendimiento profundo que solo viene de la experiencia compartida. Una de las mujeres del grupo, Carmen, de unos 30 años, se convirtió en algo parecido a una mentora para Valentina. Carmen había sobrevivido a abuso por parte de su padrastro durante su adolescencia y llevaba una década en recuperación. Le mostró a Valentina que la sanación era posible, que aunque las cicatrices permanecerían, era posible construir una vida significativa y hasta feliz después del trauma.
Los primeros años son los más difíciles, le confió Carmen durante un café después de una reunión del grupo. Pero te prometo que llega un momento en que los días buenos superan a los malos, en que el trauma ya no define cada momento de tu existencia. Para 2001, Valentina había obtenido su certificado de secundaria. Fue un logro monumental que celebraron en casa de Jacinta con una pequeña fiesta familiar. Valentina incluso logró sonreír genuinamente en las fotografías, algo que no había hecho en años. Decidió inscribirse en un curso técnico de diseño gráfico en un instituto local, combinando su amor por el arte con habilidades prácticas que podrían darle independencia económica eventualmente. Los años pasaban y la sanación, aunque no lineal, progresaba. Valentina tenía recaídas ocasionales, períodos de depresión profunda o ansiedad paralizante, pero con el apoyo constante de Jacinta, su terapeuta y su grupo de apoyo, aprendía gradualmente a navegar estos momentos. Comenzó a establecer relaciones de amistad con compañeras de su curso, aunque mantener la intimidad emocional seguía siendo un desafío. En 2003, 10 años después de la desaparición, Valentina expresó el deseo de visitar San Miguel de Allende, el lugar donde había crecido y donde todo había comenzado. Jacinta estaba nerviosa sobre esta idea, temiendo que pudiera ser retraumatizante, pero el doctor Estrada lo consideró potencialmente terapéutico si se hacía con preparación y apoyo adecuado. Era una forma de confrontar el pasado desde una posición de mayor fortaleza. El viaje a San Miguel de Allende fue emotivo desde el momento en que entraron al pueblo. Valentina, ahora de 27 años, miraba las calles empedradas con una mezcla de nostalgia y dolor. Visitaron lugares significativos, la casa donde había crecido, ahora ocupada por otra familia, la iglesia donde su madre había rezado, el mercado donde había hecho compras con su madre. En cada lugar, Valentina lloraba, pero eran lágrimas diferentes a las de antes. Eran lágrimas de duelo por lo que había perdido, pero también de reconocimiento de que había sobrevivido. Visitaron el cementerio donde estaba enterrada Magdalena. Valentina se arrodilló frente a la tumba de su madre y habló con ella, en voz baja, como si estuviera presente. «Perdóname por no poder salvarte, mamá, y gracias por intentar salvarme a mí. Estoy tratando de vivir una vida que te haría sentir orgullosa». Jacinta, de pie detrás de ella, lloraba silenciosamente, pensando en su hermana y en todo lo que había perdido. De regreso en León después de ese viaje, Valentina pareció haber alcanzado un nuevo nivel de aceptación. No era que el dolor hubiera desaparecido, sino que había integrado su trauma como parte de su historia sin permitir que definiera completamente su identidad. Comenzó a hablar sobre planes para el futuro. Quería eventualmente trabajar ayudando a otras víctimas de abuso, tal vez como trabajadora social o en una organización no gubernamental dedicada a derechos de las mujeres. En 2005, 12 años después de la desaparición, Valentina conoció a Javier, un maestro de escuela primaria de 30 años, que asistía al mismo café donde ella estudiaba frecuentemente. Javier era gentil, paciente y, sin conocer los detalles de su pasado, respetaba las claras fronteras que Valentina establecía. Su amistad se desarrolló lentamente durante meses antes de evolucionar gradualmente hacia algo más romántico. Valentina tuvo que enfrentar conversaciones difíciles con Javier sobre su pasado. Con el apoyo de su terapeuta, decidió eventualmente compartir con él una versión general de lo que había experimentado. La reacción de Javier fue de compasión absoluta, sin juicio, sin intentar arreglarla. «Gracias por confiar en mí con tu historia», fue todo lo que dijo, tomando su mano gentilmente. «Vamos a tu ritmo, siempre».
La relación con Javier progresó lentamente, con altibajos, con momentos en que Valentina necesitaba espacio y Javier lo respetaba sin resentimiento. Era una dinámica completamente diferente a cualquier cosa que Valentina hubiera experimentado antes. Una relación basada en respeto mutuo, consentimiento claro y cuidado genuino. Le mostraba lo que debía ser una relación saludable, algo que había sido robado de ella durante años. En 2007, 14 años después de la desaparición inicial, Roberto Mendoza murió en prisión. Había estado cumpliendo su sentencia en el Centro de Readaptación Social de Guanajuato cuando sufrió un ataque cardíaco masivo. Tenía 66 años. Las autoridades notificaron a Jacinta, quien debatió si decirle a Valentina inmediatamente o esperar. Finalmente decidió ser honesta. Valentina recibió la noticia con una mezcla compleja de emociones. No era alivio exactamente, ni tristeza en el sentido tradicional. No sé qué sentir, admitió a su terapeuta en su siguiente sesión. Parte de mí siente que finalmente puedo cerrar completamente ese capítulo, pero otra parte se da cuenta de que nunca me pidió perdón, nunca reconoció realmente lo que me hizo. Esa posibilidad desapareció con él. El doctor Estrada le explicó que era completamente normal tener sentimientos contradictorios, que no tenía que resolver todo inmediatamente. Valentina decidió no asistir al funeral. No necesitaba ese cierre. Su cierre vendría de otras formas, de construir una vida que fuera verdaderamente suya. Roberto Mendoza fue enterrado en una tumba sin marcas en el cementerio municipal, sin ceremonia, sin nadie llorándolo. Su legado sería solo el dolor que había causado y la extraordinaria resistencia de su hija que había sobrevivido a pesar de él. Para finales de 2007, Valentina había completado su formación en diseño gráfico y había comenzado a trabajar medio tiempo en una pequeña agencia de publicidad en León. También había comenzado a hacer trabajo voluntario con una organización local que apoyaba a víctimas de violencia doméstica y abuso sexual. Encontró que compartir su experiencia de forma controlada y en contextos apropiados le daba un sentido de propósito. Si su trauma podía ayudar a otras mujeres a sentirse menos solas, entonces tal vez podría encontrarle algo de significado. Su relación con Javier se había profundizado y fortalecido. En 2008, después de 3 años juntos, Javier le propuso matrimonio. Fue una propuesta simple, sin espectáculo. Durante una caminata por un parque, simplemente le preguntó si querría pasar el resto de su vida con él. Valentina lloró. Ya no lloraba por dolor, sino por emoción, y dijo que sí. La boda sería pequeña, solo familia cercana y amigos, en la forma que Valentina se sintiera cómoda. Se casaron en mayo de 2009. 16 años después de aquella mañana de marzo de 1993, cuando Roberto y Valentina habían desaparecido de San Miguel de Allende. La ceremonia fue en León, en una capilla pequeña, con Jacinta como madrina y testigo. Valentina llevaba un vestido simple color marfil y una sonrisa que, aunque todavía tímida, era genuina. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote preguntó si tomaba a Javier como esposo, su sí fue firme y claro. Era una elección que ella hacía libremente, sin coerción, sin miedo. Era el comienzo de una nueva historia que ella misma escribiría.